¿Qué tal, César? Buenas noches. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, el actual procurador, le ha solicitado que Palacio de Gobierno informe sobre las reuniones en Breña de Pedro Castillo, el Procurador General del Estado, el señor Daniel Soria. Le ha solicitado a el ahora secretario presidencial, Carlos Jaico, información sobre esos encuentros del mandatario. Pero digamos, si uno piensa en el mensaje de ayer del presidente, las esperanzas de que más allá de las afirmaciones se den explicaciones son un poco tenues. De hecho, usted hoy en las redes ha colocado un mensaje que dice: la declaración de Pedro Castillo no agregó nada. Tenemos que pedir explicaciones a la Premier Mirta Vázquez. Él o la Premier son responsables políticos, quien ejerce ese cargo, se entiende que es lo que está diciendo, por los actos del presidente, también por el despacho en privado. Lo afirmamos sobre Bellido, el anterior Premier, no podemos pasarlo por alto ahora. Lo que quiere decir que usted ya ha movido la vista, digamos, y quien piensa que debe y puede dar explicaciones es la presidenta del Consejo de Ministros. Diría más bien quien debe, ¿no? Como comento en este mensaje que has leído, lo agradezco, el criterio que rige en este tipo de asuntos es el de las responsabilidades políticas. Cuando discutimos, lo hemos hecho además en tu programa también, las situaciones que marcaban la responsabilidad política del primer Bellido, comentamos una escena semejante. Las reuniones privadas que se produjeron los primeros 5 días del periodo de Castillo. No encuentro ninguna razón, más allá de las preferencias subjetivas que cada quien pueda tener, para cambiar de criterio ahora. El discurso de ayer lo que ha mostrado es que el presidente Castillo no tiene ninguna explicación sensata que ofrecer a la comunidad sobre lo que ha ocurrido. Entonces lo que nos queda es pedirle a la primera ministra que nos explique cuál es su versión de las cosas. Ella tendrá que decirnos si el presidente le informó que iba a hacer esto o no, si se lo ocultó, si le dejó en claro que esto no se puede hacer y sin embargo lo hizo. Y luego la Fiscalía, que tiene ya investigaciones avanzadas en esto, tendrá que declarar, establecer si este evento se relaciona o no con las escenas que han provocado que el señor Pacheco sea sorprendido en posesión de $20.000 escondidos en efectivo, o que haya personajes vinculados a compañías y negocios privados andando entre Palacio de Gobierno y este edificio en Breña, ¿verdad? Así es. Ahora, que no podía hacerlo, yo creo que estaba ya muy claro. La Contraloría le había presentado información sobre cómo estas reuniones fuera de Palacio de Gobierno, cuando ya era presidente, pues contravenían las disposiciones que tienen que ver con la gestión de intereses desde quienes son, lo que concierne a quienes son funcionarios públicos, de manera que al haber contumazmente, digamos, ido a reuniones de esa naturaleza en la Casa de Breña, quiero decir, el presidente Castillo, tiene que haber sabido que estaba obrando de manera contraria a la ley. Eso por un lado. Pero bueno, lo que usted dice de la Premier son explicaciones políticas, son explicaciones que tienen, digamos, un peso político. ¿Usted cree verosímil, le resulta verosímil que en efecto la Premier vaya a dar esas explicaciones ahora? Me parece exigible. A mí también. No sé si lo va a hacer o no. Sí. Creo que sus explicaciones en cualquier caso deben dejar en claro si ella tiene alguna relación con esto o no. Yo espero que no la tenga. La situación que ha generado esto es el discurso de ayer, y lo que hace es forzar a la ministra, a ella sí, a deslindar con lo que ha ocurrido. Y mi expectativa es que la ministra nos deje en claro a todas y a todos que ella no ha intervenido en ninguna autorización, concesión ni encubrimiento para que este tipo de situaciones se produzcan. Eso creo que va a dejar mucho más en claro el nivel de responsabilidad que ha adquirido el presidente Castillo por esto que ha graficado con claridad. Es un comportamiento insistente en la violación de leyes cuyo sentido y alcance está claro desde que comenzó este gobierno. Pero, digamos, una expresión que equivalga a yo soy la Premier pero no sé nada o no tengo responsabilidad con lo que ocurrió es impensable, porque no puede permanecer en el cargo una persona que dice no sé y lo que hizo el presidente no tenía conocimiento y no ha dicho que le parece delicado, que es una manera eufemística de decir grave, creo, ¿no?
Por eso creo que esa no es la respuesta que esperamos todos. Lo que esperamos todos es que la ministra nos diga de qué manera el presidente se ha escapado de control y cuál es el aparato detrás de este tipo de maniobras que hacen que una persona que vive públicamente en la casa de la presidencia, en Palacio de Gobierno, pretenda ahora que vive en Breña y que tiene negocios, asuntos privados con el ministro de Defensa, con una funcionaria de bienes nacionales y con una empresaria libre o una gestora libre de intereses privados. Es demasiado. Entonces alguien como Mirta Vázquez debe tener una explicación clara, no elusiva, sino clara, en punto a describir cuál es el mecanismo que hace que el presidente se comporte fuera de todo control institucional, ¿no? Muy bien, eso a nivel político del Ejecutivo. Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer las autoridades del Ministerio Público, de la Contraloría, de la Procuraduría a propósito de esto? ¿Solamente pedir las explicaciones? No, bajo ningún concepto. De hecho, creo que la Fiscalía, que es la más importante en asuntos de ese tipo, ya lo está haciendo. No quiero entrar en especulaciones, Mario, pero no me parece una casualidad que la Fiscalía ingrese a las oficinas de Pacheco el mismo día que hay $20.000 escondidos en un closet en un baño. Esa diligencia inteligente y oportuna me ha dejado entender, aunque claro, la Fiscalía no tiene por qué decirlo claramente, que la Fiscalía tiene ya fuentes de información bastante más fuertes que las que resultan del simple azar o de la casualidad. En un caso de este tipo, el fundamento, la razón clara para proceder, ya se probó en el caso de Vizcarra y Club de la Construcción, están en encontrar o un delator, o documentos, o fuentes de información, o un hallazgo en flagrancia que permita cerrar la historia. Esto es muy grave, pero además produce mucha ansiedad en todos y en todas. Sin embargo, creo que es muy importante notar que la Fiscalía está haciendo su trabajo y que posiblemente tenga algo más pronto que nos permita entender cuál es el sentido final de todas estas piezas del rompecabezas, más allá de nuestras impresiones, que creo que todas son muy serias, creo que todas las sospechas que se están discutiendo en esos días son muy serias, pero para poder actuar en términos de equilibrio institucional, nos falta que la Fiscalía cierre esta historia, termine de encontrar la evidencia que ponga en su lugar a cada uno de los personajes y se pueda proceder más allá de los procesos políticos, también en términos de persecución penal y de justicia. Y hay, sin embargo, múltiples voces a propósito del trabajo que está haciendo la Fiscalía que dice que tendría que haber también intervenido el domicilio del señor Pacheco, porque lo que se encuentra en el baño de un lugar puede también tener, digamos, un correlato correspondiente en otro lugar, y también quienes están exigiendo que se intervenga la casa de Breña. ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo lo que creo es que tenemos que aprender a respetar a una autoridad como la Fiscalía cuando muestra que hace las cosas en orden. Repito, estos no son productos del azar ni de aplicación mecánica de manuales. Si la Fiscalía entró en ese domicilio cuando había $20.000, es porque probablemente tenga, y no tiene por qué revelarlo en este momento, muy buenas razones para organizar sus actividades paso por paso. Si la Fiscalía no ha solicitado una orden de arraigo o de detención domiciliaria o de arresto del señor Pacheco, posiblemente sea porque está haciendo la tarea completa y está monitoreando sus movimientos o vigilándolo. Cuando una entidad se comporta razonablemente, creo, Mario, lo más importante es dejarle el espacio suficiente para que pueda organizarse. Estamos en un periodo de reacción que todavía está dentro del margen de lo razonable. Yo confío en esos resultados de la Fiscalía, espero que se presenten pronto. Bueno, no hay manera de no dejarles espacio. Lo demás son observaciones que siempre van a existir de parte de la prensa y de parte en general de los congresistas o de lo que fuese. Y respecto de lo de la Casa de Breña, no tiene que ver con la diligencia, no directamente a propósito del ex secretario general de Palacio y lo que se halló en el baño. Sería un problema absolutamente distinto, ¿no? Correcto, que tendría sentido acoger y tendría sentido seguir en el momento que la Fiscalía tenga razones y pruebas para actuar. Plantea una alternativa. ¿Quién nos dice? No podemos confirmarlo ni descartarlo. Si la Fiscalía está vigilando las puertas de ese inmueble en punto a ver si sorprende a alguien retirando material y lo interviene en flagrancia. Así es. Hay que tener mucho cuidado con las especulaciones en estas cosas. Las investigaciones en marcha requieren una serie de actividades de observación en tiempo real sobre que la Fiscalía no tiene que darnos explicaciones hasta que encuentre resultados. Muy bien. Muchas gracias al ex procurador anticorrupción César Azabache.
por la entrevista. Encantado. Buenas noches, César. Gracias.